Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, donde cada historia cobra vida de manera única. Hoy les traemos un relato de terror y misterio, una obra maestra del horror cósmico de H.P. Lovecraft. Se trata del Morador de las Tinieblas, una historia fascinante que lo sumergirá en un mundo de misterio, oscuridad y lo desconocido. Acompáñenme en este viaje por los temores más profundos de la mente humana. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo si disfrutas de los relatos de misterio y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. Comencemos ahora con el primer capítulo. Capítulo 1. La obsesión de Robert Blake. El sol se estaba poniendo en Providence, una ciudad que, en su superficie, parecía tranquila y común, pero que, en las sombras de sus calles y edificios olvidados, albergaba secretos que pocos osaban descubrir. Robert Blake, un joven con una mente aguda y un espíritu indomable, caminaba por estas calles, su rostro iluminado por la luz moribunda del atardecer. En sus ojos brillaba una chispa de obsesión, una obsesión que lo había consumido lentamente, día tras día, durante los últimos meses. Blake no era un hombre común. A lo largo de su vida, había sido atraído por lo desconocido, por los misterios que la mayoría de las personas preferían ignorar. Desde su infancia, había leído libros sobre lo oculto, sobre lo que yace más allá de la comprensión humana, lo que la razón no puede alcanzar. Su mayor interés era lo paranormal, lo que no podía ser explicado, lo que se encontraba en la frontera entre la realidad y lo imaginario. Se consideraba a sí mismo un buscador de verdades ocultas, aunque las respuestas a menudo traían consigo más preguntas y temores que satisfacciones. Una tarde, mientras hojeaba un viejo periódico en una cafetería local, Blake vio algo que llamó su atención, algo que parecía pequeño e insignificante al principio, pero que encendió su curiosidad de manera inmediata. Era un breve artículo sobre una iglesia abandonada en la zona sur de la ciudad, un edificio que había estado deshabitado durante décadas. La historia decía que, en sus alrededores, se habían reportado fenómenos extraños, luces inexplicables, susurros en la noche, y las desapariciones de algunas personas a lo largo de los años. Aunque el artículo trataba de disipar esos rumores, Blake no pudo dejar de sentir que allí había algo más, algo que la ciudad intentaba olvidar, pero que, en su interior, aún persistía. El destino lo había guiado hasta allí, pensó. Se levantó de la mesa con determinación, dejó el café medio vacío y pagó al camarero sin pronunciar palabra. Esa noche, la oscuridad caería sobre Providence, y con ella, la oportunidad de descubrir algo que muchos temían siquiera mencionar. A la mañana siguiente, Blake se dirigió hacia la iglesia, situada en una calle desolada y alejada de las rutas más transitadas. El edificio era tan antiguo como la ciudad misma, con sus muros de piedra ennegrecidos por el paso de los siglos. Un aire de abandono flotaba en el aire. La iglesia no solo estaba cerrada, sino que parecía estar desmoronándose lentamente, como si el tiempo hubiera decidido no ser amable con ella. Sin embargo, Blake no se intimidó. Estaba acostumbrado a los lugares oscuros, a lo prohibido, y sentía una extraña fascinación por lo que encontraba en esos rincones olvidados. Con una linterna en mano, comenzó a explorar el interior del edificio. Las paredes estaban cubiertas por capas de polvo y telarañas, y las sombras danzaban a su alrededor con cada movimiento. De repente, algo llamó su atención. En una de las esquinas más oscuras, una pequeña puerta de madera, medio oculta por el desorden de objetos caídos, parecía ofrecer acceso a algo más. Sin pensarlo dos veces, Blake se acercó y empujó la puerta con fuerza. Un crujido siniestro llenó el aire, y la puerta cedió, revelando una escalera que descendía hacia lo desconocido. La curiosidad, ese motor tan peligroso de su alma, lo llevó a bajar por las escaleras. La luz de la linterna temblaba al ritmo de sus pasos. A medida que avanzaba, la temperatura del aire descendía, y un profundo silencio se instalaba a su alrededor, un silencio que no era natural. Algo, o alguien, parecía estar esperando. Al final de la escalera, Blake se encontró en una especie de pequeño vestíbulo. La oscuridad era casi palpable, y el ambiente estaba cargado de una energía extraña, algo que no podía identificar, pero que sentía en cada fibra de su ser. Y fue allí, en ese mismo momento, que Blake vio algo que lo hizo dudar por un segundo. En una mesa de madera antigua, cubierta por una capa de polvo, había un objeto, un libro. No era un libro cualquiera. La encuadernación era de un cuero negro,
tan viejo que parecía haber sido tocado por manos de tiempos lejanos. El libro parecía llamar a Blake, como si deseara ser abierto, como si fuera el portal a algo que había estado esperando ser descubierto por generaciones. Su mano tembló al acercarse al libro. Sin pensarlo, lo tomó. Al abrir la tapa, las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, parecían estar escritas en una lengua extraña, que Blake no reconoció de inmediato. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que esas palabras no solo describían lo que el ser humano podía comprender, sino que estaban destinadas a invocar algo más grande y más aterrador. Algo que ya había estado esperando mucho antes de que Blake naciera. Y así, con el corazón palpitante y el pulso acelerado, Robert Blake comenzó a leer. No sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que comenzaba como una simple curiosidad lo llevaría a un camino oscuro, sin retorno, hacia la pesadilla que acechaba en las tinieblas. Este es el desarrollo del primer capítulo, centrado en establecer la obsesión de Robert Blake por lo oculto y su descubrimiento inicial del misterio que lo llevará a enfrentarse con el morador de las tinieblas. La atmósfera de misterio y tensión está pensada para enganchar al oyente, preparando el terreno para los horrores que vendrán. Capítulo 2. El edificio en la oscuridad. El sol comenzaba a desvanecerse cuando Robert Blake salió de su apartamento, el libro aún en sus manos. La emoción seguía latiendo en su pecho, pero algo más pesado lo acompañaba, como si la oscuridad que se había filtrado en su mente comenzara a rodearlo. Con cada paso que daba hacia el edificio, las sombras de la ciudad parecían alargarse, engulléndolo lentamente. Providence nunca había parecido tan solitaria y vacía como esa noche. Al llegar a la iglesia abandonada, Blake no pudo evitar una sensación de desasosiego. En el día, el edificio se mostraba como una simple ruina olvidada por el paso del tiempo. Pero ahora, con la caída de la noche, el lugar se había transformado. Las viejas piedras, manchadas por la humedad y la decadencia, se alzaban como gigantes en el umbral de lo desconocido. Las ventanas rotas y los muros agrietados daban la impresión de que el edificio ya no estaba destinado a existir en el mundo físico, como si hubiera sido una construcción a medio camino entre el sueño y la realidad. Blake se detuvo frente a la puerta principal. A lo lejos, solo el sonido del viento y el crujir de las hojas secas rompían el silencio. Respiró hondo y avanzó, empujando con firmeza la pesada puerta de madera. El sonido de los goznes al girar pareció resonar como un grito sordo en la quietud de la noche. El interior de la iglesia, aunque oscuro, estaba mejor conservado de lo que había anticipado. Las bancas, cubiertas de polvo y telarañas, se alineaban en la nave, y el altar parecía estar a la espera de algo que jamás volvería a suceder. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Blake no fue la iglesia misma, sino lo que estaba más allá, en las sombras más profundas. El pasillo principal estaba interrumpido por una especie de pequeño vestíbulo, una entrada que parecía estar desvinculada del resto del edificio, como si fuera un portal hacia algo más. Allí, en la penumbra, Blake pudo distinguir una puerta que no había notado antes. Estaba algo oculta, parcialmente cubierta por la maleza que se había infiltrado desde el exterior, y parecía resistirse a la luz de su linterna, como si algo estuviera luchando por mantener su existencia en la oscuridad. El corazón de Blake latía con más fuerza mientras se acercaba a la puerta. Sabía que, más allá de esta, debía haber algo importante, algo que explicara lo que había sentido al tomar el libro esa tarde, algo que lo conectara de una forma inexplicable con este lugar. Con una mezcla de ansiedad y anticipación, extendió la mano hacia el picaporte. La puerta se abrió con dificultad, revelando una escalera que descendía en espiral hacia el sótano. El aire se volvía más pesado conforme avanzaba hacia abajo, como si la gravedad misma estuviera cambiando. Blake descendió sin pensarlo, la luz de su linterna luchando contra la oscuridad absoluta que lo rodeaba. Cada paso que daba parecía llevarlo más lejos de la realidad, adentrándolo en un espacio fuera de lugar y tiempo. El frío era más intenso aquí. Los muros de piedra exhalaban humedad, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición. A medida que Blake descendía, algo en su interior le decía que estaba tocando un punto de no retorno. Había algo en el aire que se sentía ajeno, algo que no pertenecía a este mundo. Al llegar al final de la escalera, se encontró en una sala pequeña y cerrada. En el centro de la habitación, había una mesa de madera maciza. Sobre ella, descansaba un objeto extraño, cubierto por una capa de polvo tan espesa que parecía haber estado allí durante siglos.
Al acercarse, Blake sintió una creciente presión en el pecho, como si la atmósfera misma lo estuviera absorbiendo, aprisionándolo. No era un lugar que pudiera explicarse con lógica o razón, y en ese instante comprendió que había cruzado una línea que lo conectaba con algo más allá de lo humano. Con manos temblorosas, Blake levantó el objeto. Era una estatua de pequeño tamaño, tallada en una piedra oscura que reflejaba la luz de su linterna de una manera extraña. Era una figura abstracta, pero la sensación de maldad que emanaba de ella era palpable. No era una representación religiosa, ni de ninguna deidad conocida. La estatua era diferente. Su forma no correspondía con nada en la tradición humana. Era la manifestación de algo primitivo, ajeno, algo que había existido antes de los dioses. Blake observó la figura por un largo momento, sintiendo como su propia mente comenzaba a tambalear, como si la imagen de esa estatua estuviera arañando su realidad. De repente, sin previo aviso, el suelo bajo sus pies vibró ligeramente, como si algo estuviera despertando en las profundidades. Un sonido bajo, casi imperceptible, llenó la sala. No era un sonido físico, era una vibración en el aire, una sensación en su interior que le hizo pensar que el lugar estaba vivo, y que él, de alguna forma, era su invitado. Esa vibración se transformó en una presencia palpable. Blake la sintió a sus espaldas, una sombra, una figura que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Un sudor frío recorrió su frente. Giró rápidamente, pero no había nada, solo la penumbra que se deslizaba lentamente sobre las paredes. No obstante, algo le decía que lo observaban, que algo lo estaba esperando. Con un nudo en el estómago, Blake apretó la estatua en sus manos y comenzó a retroceder hacia la escalera. La sensación de inquietud creció con cada paso. Lo que había encontrado allí no era solo una reliquia, sino un fragmento de un horror que había estado esperando, acechando en la oscuridad, mucho antes de que él llegara. La puerta tras de él se cerró con un ruido sordo, como si el mismo edificio lo estuviera sellando en su interior. Blake subió rápidamente las escaleras, pero no pudo sacudir la sensación de que algo, o alguien, lo estaba siguiendo. Al llegar al exterior, respiró hondo, como si el aire fresco de la noche pudiera limpiarlo, pero la presión en su pecho no desapareció. De hecho, parecía intensificarse. Sabía que la oscuridad del edificio había dejado una huella en él, y que, más pronto de lo que imaginaba, lo que había despertado en las profundidades de esa iglesia lo alcanzaría. Este capítulo continúa desarrollando la atmósfera opresiva y de misterio, mostrando cómo Blake se adentra en el corazón de lo desconocido, mientras comienza a percibir que el lugar está relacionado con algo mucho más oscuro de lo que había anticipado. La estatua es un elemento clave para establecer el vínculo con el morador de las tinieblas, y la tensión sigue creciendo a medida que Blake se adentra más en este misterio sobrenatural. Capítulo 3. La conexión oscura. El aire frío de la noche no pareció aliviar la creciente sensación de agobio que Robert Blake sentía. Caminó sin rumbo por las calles de Providence, como si tratara de escapar de una sensación que no podía ubicar ni comprender. La estatua que había encontrado en el sótano de la iglesia permanecía en su mente, su forma inquietante y la sensación de que algo había despertado en las sombras lo seguían como una pesada carga. A cada paso, las calles de la ciudad, que tan familiares le habían parecido horas antes, ahora parecían más estrechas, más opresivas, como si las paredes mismas de Providence se estuvieran cerrando sobre él. Blake intentó concentrarse en otras cosas, pero sus pensamientos se desbordaban hacia ese objeto extraño y malévolo. La estatua había despertado algo dentro de él, algo que ya no podía ignorar. Lo peor de todo era la sensación de que no había sido el primero en encontrarla. Algo o alguien había estado allí antes, y lo que había comenzado como una simple curiosidad ahora se estaba convirtiendo en una pesadilla viviente. A medida que avanzaba por las oscuras calles de la ciudad, Blake sintió una presencia en su espalda. La sensación era tan vívida, tan intensa, que no pudo evitar girarse en un par de ocasiones, buscando en las sombras alguna figura o indicio que lo estuviera siguiendo. Pero nada. Solo la oscuridad y el vacío que rodeaban las viejas casas y edificios. A pesar de la aparente tranquilidad, una creciente ansiedad comenzó a formarse en su pecho, como si algo estuviera acechando, esperando el momento adecuado para manifestarse. Fue en una de esas calles solitarias donde Blake decidió detenerse. Necesitaba pensar, comprender lo que estaba sucediendo. Encontró un banco en una plaza desierta, rodeada de árboles que apenas dejaban pasar la luz de la luna.
Se sentó y sacó la estatua de su abrigo. La miró una vez más, esta vez con más detenimiento. En la penumbra, las sombras se deslizaban sobre la piedra oscura, y la figura parecía cambiar, como si se moviera, como si tuviera vida propia. Blake sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no pudo apartar la mirada. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo. La estatua parecía reflejar algo más allá de lo visible, algo que lo atravesaba, que lo miraba desde el abismo. No era solo la forma lo que lo perturbaba, sino la sensación de que la piedra tenía una conexión más profunda con él, algo que estaba por suceder. Era como si la estatua estuviera esperando que hiciera algo más, algo que desataría su verdadero poder. De repente, un ruido lo sacó de su trance. Un sonido bajo, casi imperceptible, llegó hasta sus oídos, como si algo estuviera susurrando desde algún rincón cercano. Blake levantó la cabeza, mirando con atención las sombras que se alargaban a su alrededor. El sonido creció poco a poco, y una sensación de desorientación lo envolvió. A lo lejos, en la oscuridad de la plaza, una figura se dibujó brevemente contra la luz débil de la luna. La figura era alta y delgada, y a pesar de la distancia, Blake pudo percibir una presencia inquietante en su porte. Como si el aire alrededor de esa figura se hubiera distorsionado, como si estuviera en otro plano. El ser no se acercaba, pero Blake pudo sentir que lo observaba, que lo estudiaba. El sudor le cubrió la frente mientras sus ojos se fijaban en la silueta, que parecía más etérea que humana. Con un brusco movimiento, Blake se levantó del banco y dio un paso atrás, llevando la estatua consigo. La figura no se movió, pero la sensación de peligro se intensificó. Era como si la plaza misma estuviera viva, como si el ambiente entero estuviera siendo moldeado por una fuerza desconocida, una fuerza que lo estaba llevando hacia algo sin retorno. Sin saber cómo, Blake comenzó a caminar rápidamente, sin mirar atrás, su mente llena de imágenes que no podía procesar completamente. Las sombras de las calles parecían moverse a su alrededor, deformándose, estirándose, como si tuvieran vida propia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Blake llegó a su apartamento. Cerró la puerta detrás de él con un golpe fuerte, como si tratara de bloquear algo que lo perseguía. El resplandor de las luces dentro del apartamento le pareció reconfortante, aunque la sensación de inquietud no desapareció. Estaba solo, o al menos eso quería pensar. Aun con la puerta cerrada y las ventanas aseguradas, Blake no podía deshacerse de la presión en su pecho. La estatua, aún en sus manos, parecía cada vez más pesada. Su mente volvía a la iglesia, al sótano, a las vibraciones en el aire, a la figura observándolo desde las sombras. Quería entender qué estaba pasando, pero sentía que cada vez que intentaba acercarse a una respuesta, solo encontraba más oscuridad. La estatua comenzó a vibrar levemente, casi imperceptiblemente. Blake la observó, su corazón latiendo con fuerza. Los susurros que había oído en la plaza empezaron a retumbar en su mente, como si las voces de algo lejano estuvieran alcanzándolo. Algo estaba conectando a la estatua con él, algo que no comprendía, pero que sentía profundamente. De repente, la luz de la lámpara parpadeó y se apagó por completo, sumiendo el apartamento en la oscuridad total. Blake se quedó inmóvil, su respiración agitada, los ojos adaptándose lentamente a la penumbra. Un profundo silencio llenó el espacio. Y en ese silencio, una voz, baja y casi inaudible, surgió en su mente. «Vas a despertar lo que no puede ser despertado». La voz no era humana. Blake sabía que no lo era. Y aunque no comprendía lo que acababa de escuchar, algo dentro de él sabía que había llegado demasiado lejos. Este capítulo profundiza en la sensación de conexión que Blake comienza a sentir con la estatua y la creciente inquietud que lo rodea. El elemento sobrenatural comienza a manifestarse de manera más clara, con la presencia inquietante de una figura en la plaza y los susurros en la mente de Blake. La tensión aumenta y el lector / oyente puede sentir que algo terrible está por suceder. Capítulo 4. Las voces del abismo. Blake no había dormido ni una hora completa desde su encuentro con la figura en la plaza. La oscuridad de su apartamento era densa, pero no tanto como la niebla de pensamientos que se apoderaba de su mente. Aquella sensación de que algo lo observaba no se había desvanecido, y las palabras que había escuchado en su mente, aquellas que le advertían sobre lo que estaba por despertar, aún resonaban en sus oídos. La estatua descansaba sobre la mesa de su sala, inmóvil, pero Blake sentía una extraña presión proveniente de ella,
como si estuviera esperando algo, o peor aún, como si estuviera exigiendo algo de él. Su mirada no podía apartarse de la figura, que parecía seguirlo con sus ojos de piedra, despojándolo de toda sensación de seguridad. Un estremecimiento recorrió su espalda, pero se obligó a respirar hondo. Necesitaba respuestas, pero a medida que pensaba más en ello, menos claro lo veía todo. Decidió que la única forma de calmar su creciente paranoia era enfrentarse a lo que había encontrado. Tal vez la iglesia, el sótano, la estatua, todo aquello tenía algún tipo de explicación racional. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no debía acercarse nuevamente a ese lugar, que algo oscuro lo esperaba allí. A pesar de la creciente ansiedad, Blake sabía que no podía escapar de lo que había desatado. El terror que sentía solo aumentaba cada vez que pensaba en ignorar su curiosidad. Con pasos vacilantes, Blake se levantó de la silla, apagó la lámpara y salió del apartamento. El aire frío de la noche lo golpeó al abrir la puerta, pero no se detuvo. Caminó sin rumbo, sin tener en cuenta las horas o el cansancio. La ciudad de Providence, con sus calles desiertas y sus edificios antiguos, parecía una extensión del abismo que se estaba abriendo dentro de él. Cada rincón lo observaba, y cada sombra parecía estar a la espera de que diera un paso en falso. El camino hacia la iglesia era largo y solitario. A medida que se acercaba, el peso de su decisión lo aplastaba aún más. El edificio gótico, con sus muros de piedra desgastada, se alzaba frente a él, oscuro y misterioso. No era la primera vez que se encontraba allí, pero nunca antes lo había visto de esta manera. La iglesia parecía un lugar ajeno, un espacio donde las leyes de la realidad ya no se aplicaban, un refugio para lo inexplicable. Blake se detuvo frente a la entrada, la puerta de madera vieja rechinando cuando empujó para abrirla. El interior estaba envuelto en penumbra, y el aire cargado de polvo y humedad lo rodeaba. Al igual que la vez anterior, la sensación de que algo lo observaba desde la sombra se intensificó. La estatua, como una marca de lo que había desencadenado, estaba allí, en el mismo lugar, esperando. Con cautela, Blake descendió las escaleras hacia el sótano, el sonido de sus pasos resonando en las paredes de piedra. Al llegar al final, la oscuridad lo envolvió por completo. El espacio era grande, casi laberíntico, y el aire estaba impregnado con un frío que parecía llegar de las mismas entrañas de la tierra. Un lugar como este nunca debía haber sido ignorado, pensó Blake, pero ahora ya era demasiado tarde. Su corazón latía con fuerza, pero algo lo impulsaba a continuar. Avanzó lentamente hasta que sus ojos se fijaron en el rincón donde había encontrado la estatua. Pero lo que vio allí lo dejó helado, no estaba sola. Alrededor de la figura se extendían líneas de escritura, símbolos extraños, arrugados y malformados, como si hubieran sido grabados a mano por algo que no comprendía. Blake se acercó con cautela, su mente incapaz de procesar lo que estaba viendo. La escritura parecía moverse, casi como si tuviera vida propia. Sus ojos se dilataron al leer una de las frases, que era ininteligible, pero al mismo tiempo, profundamente inquietante. Sentía como si las palabras estuvieran llamándolo, susurrándole algo a través de las sombras. Entonces, una ráfaga de viento frío atravesó el sótano, apagando la tenue luz que iluminaba el lugar. De repente, Blake sintió que algo invisible lo rodeaba. La presión en su pecho aumentó, y una extraña sensación de desorientación lo invadió. Fue como si el tiempo y el espacio se doblaran a su alrededor, distorsionando la realidad misma. En ese momento, una voz surgió, una voz grave y susurrante que parecía provenir de todas partes a la vez. Era un sonido bajo, gutural, que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Despierta, lo que se ha sellado, despierta. Blake retrocedió, casi cayendo al suelo por el miedo que lo paralizaba. La estatua comenzó a brillar débilmente, su superficie negra ahora parecía viva, reflejando la luz de una manera extraña. El aire mismo parecía vibrar con la presencia de algo antiguo y poderoso, algo que estaba a punto de salir de las sombras. La voz volvió a hablar, esta vez más fuerte, más urgente. Vas a abrir la puerta, y no habrá vuelta atrás. Con un grito ahogado, Blake corrió hacia las escaleras, su mente abrumada por el terror y el caos que lo envolvía. Las sombras parecían perseguirlo, las paredes se alargaban y se cerraban a su alrededor. El sótano ya no parecía ser parte de la realidad. En su desesperación, alcanzó la puerta y la empujó con todas sus fuerzas,
hasta que finalmente la luz de la calle lo iluminó una vez más. Respiró profundamente, su corazón palpitando descontroladamente, pero la voz seguía resonando en su mente. Lo que había despertado, lo que había liberado, ya no podía ser detenido. La realidad misma comenzaba a romperse, y algo más allá de lo humano estaba tratando de alcanzar el mundo que conocía. De regreso a la calle, Blake se dio cuenta de que no había escapatoria. La puerta estaba abierta, y lo que había despertado en las sombras no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Ahora, con una sensación de horror aún más profunda que antes, comprendió que estaba atrapado en una pesadilla que nunca podría abandonar. Este capítulo intensifica la atmósfera sobrenatural, mostrando cómo Blake se enfrenta a las repercusiones de haber liberado algo oscuro y antiguo. Las voces del abismo comienzan a tomar un papel activo, y la historia se adentra más en el terreno de lo inexplicable y lo aterrador. Capítulo 5. El despertar del abismo. La iglesia estaba en completo silencio, un silencio profundo y opresivo que parecía envolverlo todo. Blake avanzó por el pasillo oscuro, sus pasos resonando en las paredes de piedra, cada sonido amplificado por la quietud que reinaba en el lugar. El aire frío y estancado parecía pesar sobre su pecho, haciéndolo respirar con dificultad. Algo en el ambiente estaba cambiando, algo invisible pero palpable. Blake podía sentirlo, como una presión creciente que parecía venir de las profundidades mismas del edificio. Cuando llegó al altar, la estatua que había encontrado en el sótano lo esperaba, exactamente donde la había dejado. Pero algo había cambiado. La figura de piedra ya no parecía inerte. En la penumbra de la iglesia, sus contornos parecían moverse, como si la luz jugara extrañamente sobre ella, creando sombras que se deslizaban en la oscuridad. Blake sintió un escalofrío recorrer su espalda al verla, como si algo de la figura estuviera vivo, esperando, observando. Sus ojos, que antes eran simples vacíos de piedra, ahora parecían tener una intensidad extraña, una mirada fija que lo penetraba profundamente. Sin pensarlo, Blake se acercó a la estatua. La sensación de ser observado se intensificó, y en su mente comenzaron a formarse imágenes confusas, como si un vórtice de pensamientos ajenos se desbordara en su cabeza. ¿Qué significaban esos símbolos en la base de la estatua? ¿Por qué sentía que los reconocía? A cada paso que daba, la presión en su pecho aumentaba, y la voz en su mente se hacía más fuerte. Despierta. Era una voz susurrante, rasposa, que parecía emanar de la misma estatua. Blake paró en seco. El aire se había vuelto denso y pesado, y su mente comenzaba a nublarse, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. Miró hacia arriba y, para su horror, las sombras alrededor de la estatua parecían tomar forma. Una figura, apenas perceptible, se destacaba en la oscuridad, deslizándose lentamente hacia él. Vas a abrir la puerta. La voz resonó nuevamente, esta vez más fuerte y más clara. Blake sintió como el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar, como si la tierra misma estuviera reaccionando a esa presencia inhumana. Su corazón latía desbocado, y el aire se volvió irrespirable, cargado de un frío antinatural. Los símbolos de la base de la estatua comenzaron a brillar débilmente, iluminándose con una luz oscura, como si una energía desconocida emanara de ellos. Blake, paralizado por el miedo, observó cómo las líneas de los símbolos se movían y cambiaban, como si estuvieran vivas. Cada símbolo se retorcía y se transformaba, creando una sensación de horror indescriptible en su mente. Una sensación de estar ante algo más grande, algo que trascendía la comprensión humana. En un impulso desesperado, Blake dio un paso atrás, pero algo lo detuvo. La figura que se había deslizado de las sombras ahora estaba completamente visible, una silueta sombría que parecía formar parte de la oscuridad misma. Su rostro era indistinguible, pero su presencia era abrumadora, una fuerza que emanaba una maldad ancestral, algo más allá de la razón y la lógica. La figura levantó la mano, y el aire a su alrededor se tensó, como si estuviera a punto de romperse. La puerta está abierta. El abismo ha sido liberado. La voz ahora era un rugido, una vibración que sacudía el suelo y hacía que las paredes de la iglesia crujieran. Blake intentó retroceder, pero sus piernas no respondían, su cuerpo completamente paralizado por el terror. La figura avanzaba, y la atmósfera se volvía cada vez más pesada, más opresiva. De repente, la figura se desvaneció en una nube de oscuridad, dejando a Blake solo en la penumbra de la iglesia.
El aire volvió a ser silencioso, pero algo había cambiado. El lugar ya no parecía igual. Las paredes de la iglesia se veían más distorsionadas, y las sombras parecían moverse por su cuenta, como si estuvieran vivas. La estatua, que antes parecía solo una figura inerte, ahora emitía un resplandor suave y oscuro, una luz que no pertenecía a este mundo. Blake cayó de rodillas, agotado y aterrorizado, su mente tratando de procesar lo que había sucedido. Pero sabía que ya no podía escapar. Lo que había liberado, lo que había despertado, no iba a dejarlo ir tan fácilmente. La puerta al abismo se había abierto, y algo mucho más allá de la comprensión humana había comenzado a despertar. Este capítulo lleva a Blake más cerca del abismo, al mismo tiempo que aumenta la tensión y el terror. Lo que parecía ser solo una estatua se convierte en un catalizador de algo mucho más grande y maligno. La atmósfera es cada vez más opresiva, y la sensación de peligro inminente se intensifica. Capítulo 6. La sombra de la locura. El terror que Blake había experimentado en la iglesia lo había dejado exhausto, como si algo lo hubiera drenado por completo. Al día siguiente, al despertar en su casa, la sensación de horror persistía, impregnando cada rincón de su ser. La imagen de la estatua, esos ojos vacíos que ahora parecían llenos de una maldad insondable, seguían acechándolo en su mente. No podía librarse de ellas. Las sombras de la iglesia, la figura de oscuridad, los susurros que lo llamaban, todo seguía girando en su interior, como una espiral descendente hacia lo desconocido. Blake trató de seguir con su vida, pero el peso del miedo era insoportable. Los días se volvían interminables, y las noches, aún más largas, eran una sucesión de pesadillas. Dormir se había convertido en un acto imposible. Los recuerdos del altar, los símbolos que se retorcían en la base de la estatua, volvían una y otra vez, cada vez más vívidos y aterradores. Una noche, mientras trataba de descansar, Blake fue despertado por un sonido. Un leve golpeteo, que venía de algún lugar cercano. El ruido provenía del sótano. Instintivamente, su mente lo llevó al lugar donde todo había comenzado. ¿Sería posible que la figura, el morador de las tinieblas, lo estuviera llamando de nuevo? La sensación de opresión aumentaba, como si un velo invisible lo envolviera, guiándolo hacia el sótano. Con el corazón acelerado, Blake descendió las escaleras. La puerta del sótano estaba entreabierta, y al otro lado, una oscuridad más densa que nunca parecía esperar. Cada paso que daba lo acercaba a lo desconocido, y aunque su mente le advertía que no debía seguir, sus pies avanzaban por voluntad propia, como si algo más allá de su control lo arrastrara hacia ese lugar. Cuando abrió la puerta completamente, el aire en el sótano lo golpeó con fuerza. Estaba cargado, denso y frío, como si el espacio entero estuviera impregnado con una esencia oscura. El ruido persistió, un suave y resonante golpeteo que venía de la esquina más alejada. Blake se acercó cautelosamente, cada paso más lento que el anterior. Lo que encontró allí lo dejó paralizado. En el rincón más oscuro, justo al lado de la mesa donde había encontrado la estatua, había una nueva figura. Era diferente de la estatua, pero no menos aterradora. La figura estaba cubierta por una capa de sombras líquidas, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma humana. Era una silueta borrosa, una entidad que parecía no pertenecer a este mundo, y su presencia emanaba una sensación de desesperación y caos. Sin poder moverse, Blake observó cómo la figura comenzaba a cambiar. Los contornos se distorsionaban, como si la realidad misma se viera deformada alrededor de ella. En su interior, algo se rompió. El golpeteo aumentó, ya no era solo un sonido leve, sino un retumbar profundo que parecía venir de lo más profundo de la tierra. De repente, la figura levantó la mano, y en un susurro rasposo y etéreo, comenzó a hablar. Ya no puedes escapar. Estás aquí por siempre. Lo que ha sido desatado ya no puede ser detenido. Las palabras de la figura resonaron en su mente, como una condena. No podía comprender lo que significaban, pero algo en su interior le decía que la puerta hacia el abismo ya estaba completamente abierta, y que él había sido la llave para desatar lo que había estado oculto durante siglos. El terror llenó su pecho. Blake intentó retroceder, pero sus piernas se habían vuelto rígidas, su cuerpo paralizado por el horror y la angustia. La figura comenzó a moverse, deslizándose a través de las sombras con una rapidez sobrenatural. La oscuridad que la rodeaba se expandió, tragando lentamente todo a su paso,
como si estuviera engullendo la luz misma. El morador de las tinieblas se ha levantado, y tú serás su testigo. La voz susurró, como un eco distante, y luego se desvaneció en el aire, dejando a Blake solo en la creciente oscuridad del sótano. De repente, la figura desapareció. Y con su desaparición, la oscuridad se deshizo, pero Blake sabía que no estaba solo. Algo lo observaba en la penumbra, algo que ya no era humano. Algo que había sido liberado y que ahora lo acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para tomarlo. En su mente, las palabras de la figura seguían retumbando. La puerta había sido abierta, y el abismo que había estado esperando pacientemente en el fondo de la iglesia, en el fondo del mundo, ahora estaba sobre él. La locura no tardaría en consumirlo. Solo quedaba esperar lo inevitable. Este capítulo ahonda más en la sensación de impotencia y terror de Blake, mientras la presencia del morador de las tinieblas sigue acechando. La atmósfera se vuelve más claustrofóbica y la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina aún más. Capítulo 7. La revelación del abismo. La mañana siguiente, cuando Blake despertó, la sensación de desasosiego era más intensa que nunca. Aunque los rayos del sol intentaban penetrar a través de las cortinas, no lograban disipar la oscuridad que se había instalado en su alma. Cada rincón de su hogar parecía estar impregnado de la misma opresión que había experimentado en la iglesia y el sótano. Los ecos de las palabras susurradas por la figura en la oscuridad retumbaban en su mente, como un recordatorio de lo que había desatado, de lo que ya no podía controlar. A pesar de su agotamiento, Blake sintió que debía hacer algo, que debía entender lo que estaba ocurriendo, aunque su racionalidad ya no pudiera sostener las crecientes evidencias de lo imposible. Decidió regresar a la iglesia. Algo en su interior le decía que si no lo hacía, la entidad que había desatado lo seguiría hasta los confines de su existencia. El viaje hacia el lugar fue lento y tortuoso, como si el aire mismo lo estuviera frenando. Cuando llegó a la iglesia, la sensación de inquietud fue casi insoportable. La construcción parecía diferente, aunque seguía siendo la misma que había visitado la primera vez. Las ventanas, cubiertas por una capa de polvo y telarañas, no dejaban pasar la luz como antes, y el viento que soplaba desde la entrada sonaba como un lamento lejano. Entró lentamente, con el corazón palpitante. La iglesia estaba tan vacía y fría como la recordaba, pero el ambiente ya no parecía el mismo. Había algo en el aire, algo palpable que lo observaba desde las sombras. Blake comenzó a caminar hacia el altar, pero su mente ya no podía procesar con claridad lo que estaba viendo. Había una distorsión en la luz, y las paredes parecían cambiar ante sus ojos, como si el espacio mismo estuviera siendo moldeado por una fuerza ajena. De repente, el altar apareció ante él con una claridad aterradora. En el centro, la estatua estaba allí de nuevo, pero esta vez, algo había cambiado. Ya no estaba quieta, inmóvil, como antes. La figura parecía estar ligeramente desplazada, como si acabara de moverse de su lugar, aunque Blake sabía que eso era imposible. Alrededor de ella, el aire se agitaba sutilmente, como si estuviera siendo arrastrado por un viento invisible. En un impulso irracional, Blake se acercó a la estatua, sin poder apartar la vista de ella. Algo en su interior le decía que debía hacerlo, que debía entender lo que representaba, lo que había liberado. Pero a medida que se acercaba, una sensación de pavor profundo lo invadió. La estatua parecía estar tomando forma, los contornos de la figura se difuminaban, como si estuviera fundiéndose con la oscuridad que lo rodeaba. Al llegar frente a la estatua, Blake extendió una mano temblorosa hacia ella. El contacto fue inmediato. En el instante en que sus dedos rozaron la superficie fría de la piedra, una ola de visiones lo inundó, visiones de lugares y tiempos distantes, visiones de un mundo más allá del suyo. Se vio a sí mismo no como un simple hombre, sino como un espectador en un vasto teatro cósmico, observando el despertar de algo que había estado dormido durante milenios. La estatua comenzó a desvanecerse ante sus ojos, transformándose en algo mucho más siniestro. La figura humana se estiró y retorció, los brazos se alargaron y los ojos, una vez vacíos, ahora brillaban con una luz antinatural. Blake sintió como el terror se apoderaba de él, como la realidad misma parecía romperse en pedazos. Las paredes de la iglesia se agrietaron, y las sombras parecieron cobrar vida, deslizándose por el suelo, en busca de algo que Blake no podía comprender. En su mente, las palabras comenzaron a resonar, las mismas palabras que había escuchado en el sótano.
El morador de las tinieblas. El abismo. El fin de la razón. Blake intentó apartarse, pero algo lo retenía. El suelo bajo sus pies se desintegraba, y la iglesia misma parecía derrumbarse, cayendo hacia una oscuridad sin fin. Él era incapaz de moverse, de gritar, de hacer algo más que ser testigo de la revelación que se desdoblaba ante él. De repente, una figura apareció en el altar. Era una silueta humana, pero su rostro estaba cubierto por una capa de sombras. La figura se acercó lentamente, con una calma que contrastaba con el caos que lo rodeaba. Blake intentó hablar, pero su voz se ahogó en su garganta. La figura habló, y su voz era profunda, resonante, como un eco de un tiempo lejano. Lo que has desatado no puede ser detenido. El morador ha despertado, y tú eres su puente, su testigo. La puerta está abierta, y el abismo está al alcance de tu mano. El fin ha comenzado. Con esas palabras, la figura levantó la mano, y el mundo a su alrededor comenzó a colapsar. Las sombras engulleron todo, y Blake sintió como su cuerpo se desvanecía en la oscuridad. La iglesia ya no existía, el mundo ya no existía. Solo quedaba la inmensidad del abismo, el vacío sin fin, esperando a consumirlo. En este capítulo, Blake comienza a comprender la magnitud de lo que ha desatado. La distorsión de la realidad y la presencia de la entidad oscura se intensifican, llevándolo a un punto de no retorno. La figura misteriosa y sus palabras de condena aumentan la sensación de que el fin está cerca y que la puerta hacia el abismo se ha abierto de manera irreversible. Capítulo 8. El regreso del horror. Blake despertó con un sobresalto, respirando de manera entrecortada, como si hubiera estado corriendo en medio de una pesadilla interminable. La luz de la mañana se filtraba débilmente a través de las cortinas de su habitación, pero no le ofrecía consuelo. A pesar de que estaba de vuelta en su hogar, el recuerdo de la iglesia, de la estatua que había cobrado vida y de la misteriosa figura que lo había condenado, persistía en su mente. El aire de su habitación parecía cargado, pesado, como si un mal presagio se cerniera sobre él, y la sombra de lo que había liberado aún lo acechaba. Se levantó con lentitud, y al hacerlo, un dolor punzante recorrió su cuerpo, como si hubiera estado sumido en una lucha interna. Sus músculos estaban tensos, y su mente, aunque consciente de estar en su hogar, no podía apartarse de las imágenes que lo atormentaban, la oscuridad devorando la iglesia, la figura en el altar, las palabras de condena. Ya no sabía si las pesadillas eran simplemente sueños o si todo lo que había experimentado era real. Con el corazón lleno de incertidumbre, Blake salió de su habitación. Sin embargo, al hacerlo, algo lo detuvo. Un sonido. Al principio era sutil, casi imperceptible, pero a medida que caminaba por el pasillo de su casa, el sonido se fue intensificando. Eran susurros. Voces apagadas que provenían del fondo de la casa. El sonido parecía surgir de las paredes, de los rincones oscuros, como si la casa misma estuviera viva, respirando con una presencia que no pertenecía a este mundo. El temor creció en su pecho. Blake trató de racionalizar lo que estaba ocurriendo, pero algo dentro de él sabía que las fuerzas que había desatado no podían ser ignoradas, que el mal que se había desprendido de la iglesia lo perseguiría sin descanso. Decidió que debía regresar allí, enfrentarse a lo que había desatado. Si no lo hacía, esa presencia seguiría acechando, extendiéndose más allá de los límites de su mente y de su hogar. La puerta de la casa se abrió con un crujido agudo, como si estuviera respondiendo a su voluntad, invitándolo a salir. El aire exterior lo envolvió, pero no ofreció el alivio que Blake esperaba. La calle estaba vacía, desierta, y el silencio era denso, como si el mundo entero estuviera esperando algo que Blake no podía comprender por completo. Al llegar a la iglesia, notó que algo había cambiado en el edificio. No era la iglesia que recordaba, aunque las paredes y el techo seguían siendo los mismos. Había una distorsión en el aire, una vibración que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra, como si la iglesia misma estuviera siendo deformada por una fuerza invisible. El viento que soplaba desde las puertas abiertas de la iglesia llevaba consigo un olor extraño, a algo antiguo, algo olvidado, como si la tierra misma estuviera exhalando su aliento. Dentro, la atmósfera era más opresiva que nunca. Las sombras que se deslizaban por el suelo parecían moverse de manera autónoma, como si tuvieran vida propia. Al acercarse al altar, Blake notó que la estatua ya no estaba allí. En su lugar, había una figura humana, de pie, con la cabeza agachada.
Era una figura delgada, envuelta en una capa oscura, de la que apenas podían distinguirse los rasgos. La figura permanecía inmóvil, como una estatua viviente. Blake dio un paso hacia adelante, sin saber si debía acercarse o huir. Pero en el momento en que sus ojos se posaron en la figura, algo lo paralizó. Una sensación de frío, profundo e indescriptible, lo envolvió. No era el frío físico que se siente en una noche helada, era un frío que llegaba desde el interior de su ser, como si el mismo abismo estuviera tocando su alma. De repente, la figura levantó la cabeza. Blake pudo ver sus ojos. Eran vacíos, pero al mismo tiempo, reflejaban una luz extraña, una luz que no pertenecía a este mundo. Los ojos de la figura lo miraban directamente, y Blake sintió como la desesperación se apoderaba de su mente, como si toda la fuerza de su voluntad estuviera siendo drenada. «Lo has hecho, Blake», dijo una voz que resonó en la iglesia, pero no provenía de la figura. Era una voz profunda, resonante, como un eco del más allá, una voz que parecía llenar el aire, las paredes, y el espacio mismo. «Lo has liberado, y ahora no hay vuelta atrás. El morador de las tinieblas ha despertado, y tú eres su guía». Blake intentó hablar, pero no pudo. Las palabras se atoraron en su garganta, como si una fuerza invisible estuviera ahogando su voz. Sintió su cuerpo temblar, como si estuviera perdiendo el control de sí mismo. La figura comenzó a avanzar lentamente, deslizándose hacia él con una gracia inquietante. Cada paso que daba la figura parecía retumbar en el suelo, y el aire se volvía cada vez más denso, como si la iglesia misma estuviera siendo tragada por la oscuridad. «Tú eres el elegido», continuó la voz, mientras la figura se acercaba más. «El morador de las tinieblas se alimenta de tus miedos, de tus dudas. Estás atrapado entre dos mundos, y la puerta entre ambos está abierta. Ya no puedes escapar. Blake. El fin ha comenzado». Con un grito mudo, Blake intentó retroceder, pero la figura se acercó aún más. Un rayo de terror lo atravesó, y en ese momento, todo en su cuerpo se quebró. La realidad a su alrededor comenzó a desintegrarse, las paredes de la iglesia se desvanecieron y la oscuridad comenzó a tragárselo todo. La figura levantó su mano, y en ese instante, Blake supo que ya no había esperanza. Lo que había desatado lo había consumido. El morador de las tinieblas lo había reclamado. Este capítulo profundiza más en el descenso de Blake hacia la desesperación. El regreso a la iglesia y el encuentro con la figura en la oscuridad marcan un punto de no retorno, donde las fuerzas que ha desatado lo han atrapado por completo. La atmósfera se intensifica, y la entidad que lo acecha se revela de manera más concreta, con una presencia palpable que lo consume. Capítulo 9. El abismo se abre. Blake ya no sabía si se encontraba en un sueño o si había caído en alguna especie de locura irreversible. La iglesia, la figura sombría, las voces en su mente. Todo se mezclaba en un torbellino de sensaciones imposibles de comprender. Cuando pensaba que su cuerpo y su alma se habían disuelto en la oscuridad, algo le dio la sensación de que aún estaba atado al mundo físico. Pero no de una manera normal. Era como si su cuerpo estuviera siendo arrastrado, lentamente, por algo mucho más grande que él, algo que trascendía la realidad. Cuando logró enfocar la vista, la iglesia había desaparecido. Las paredes de piedra que habían estado a su alrededor ahora se desmoronaban en fragmentos, y lo que antes parecía el techo ahora no era más que un vacío interminable, un espacio sin límite. Blake flotaba en un mar de oscuridad espesa, cuyo espesor le impedía discernir si estaba aún consciente o si había cruzado algún umbral en el que ya no existía. El vacío lo rodeaba como una niebla pesada, y su mente comenzaba a tambalear, como si estuviera perdiendo la noción del tiempo. De repente, una luz fantasmal apareció, delgada y deslumbrante. La luz no tenía una fuente clara, pero se expandió como una sombra que iluminaba el abismo. Blake observó la luz, y con cada parpadeo que daba, más detalles surgían ante sus ojos. Unas estructuras de piedra, casi arquitectónicas, que no pertenecían a ningún diseño humano conocido, se erguían a su alrededor. No era un edificio, sino algo mucho más complejo, más inquietante. Unas columnas que parecían desmoronarse, un espacio deformado, como si el propio mundo estuviera siendo distorsionado. Lo peor era el murmullo. Un sonido suave al principio, pero que aumentaba su volumen y su frecuencia a medida que la luz crecía. No era humano, ni animal, ni de ninguna especie terrenal. Era como una multitud de voces desbordadas,
como si todo el universo estuviera gimiendo en sufrimiento. Blake sintió que el sonido le penetraba en la mente, que sus pensamientos mismos eran arrastrados por la corriente de esa música dolorosa. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba solo. Desde las sombras que bordeaban la luz, figuras comenzaron a materializarse. Eran humanoides, de aspecto sombrío, con piel arrugada y ojos brillantes, pero sus cuerpos no parecían completamente sólidos. Flotaban como espectros en medio de la oscuridad, sus movimientos erráticos, como si se desplazaran entre dimensiones. Cada uno de ellos llevaba una expresión vacía, como si no tuvieran conciencia de sí mismos o, peor aún, como si estuvieran siendo controlados por una fuerza ajena. Blake intentó hablar, pero su voz no salía. El miedo lo ahogaba. Sintió que ya no estaba en el plano terrenal, que se encontraba atrapado en un espacio interdimensional, uno que no podía comprender ni escapar. De repente, una figura emergió del centro de las sombras. No era como las demás. Esta figura, alta y enigmática, caminaba con un paso lento pero seguro, como si estuviera guiando el camino a través de esa oscuridad interminable. A medida que se acercaba, Blake sintió una presión en su pecho, como si esa figura tuviera el poder de absorberle la vida misma. «Has llegado hasta aquí», Blake dijo la figura con una voz que resonaba en todas partes, como un eco de las profundidades. Su tono no era humano, pero tampoco completamente ajeno. Había una fuerza misteriosa en esa voz, algo que atravesaba todo lo que Blake conocía. Blake intentó hacer una pregunta, pero la voz de la figura lo interrumpió. El abismo no es algo que los hombres puedan comprender. Solo los elegidos tienen la capacidad de vislumbrarlo, y tú, Blake, eres uno de ellos. Has abierto una puerta que nunca debió ser abierta, y ahora todo lo que existe comienza a desmoronarse. Blake miró a su alrededor, atónito. No entendía. La sensación de estar atrapado, de no tener salida, de estar completamente a merced de esta figura que parecía conocerlo tan bien, lo llenaba de una desesperación indescriptible. El morador de las tinieblas no es una entidad cualquiera, continuó la figura. Es una fuerza ancestral, una presencia que ha estado aguardando el momento adecuado para manifestarse. Tú lo has desatado, pero no solo a él. Has abierto el portal a un plano más allá de este mundo, uno que distorsiona la realidad misma. Asterisk. El aire comenzó a espesarse. Blake sintió como si la atmósfera misma lo asfixiara. Las figuras flotantes que lo rodeaban comenzaron a acercarse, y con cada paso, el murmullo se volvía más intenso, más desesperante. Las sombras parecían devorar la luz, como si el propio espacio se estuviera colapsando sobre sí mismo. Nada puede detener lo que ya ha comenzado, dijo la figura. Ni tú, ni los que te rodean, pueden escapar del ciclo que has iniciado. El abismo se ha abierto, y no hay retorno. Aquello que se ha desatado continuará su marcha hasta que todo sea engullido. Asterisk. Las sombras que rodeaban a Blake comenzaron a moverse con rapidez, como si tomaran vida propia, avanzando hacia él y hacia la figura central. La oscuridad se concentró, formando una masa nebulosa que rodeó todo su ser. Y en ese mismo instante, Blake entendió algo horrible. Las voces no solo eran externas. Ya no solo escuchaba el susurro del abismo, sino que su propia mente estaba siendo absorbida por la misma oscuridad que se expandía a su alrededor. Bienvenido, Blake, al reino de la locura eterna. El morador ya ha tomado lo que le pertenece. Ahora, tú serás parte de él. Y en el abismo, las sombras consumieron toda su existencia, llevándolo a un lugar más allá del entendimiento humano. Este capítulo profundiza en la absorción de Blake por las fuerzas del abismo. La figura que aparece y sus palabras sobre el morador de las tinieblas dejan claro que Blake no puede escapar de lo que ha desatado. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y las fuerzas cósmicas parecen engullirlo, llevándolo a un estado de locura y desesperación sin retorno. Capítulo 10. La visión del abismo. Blake despertó de golpe, su cuerpo agitado por la sensación de estar a punto de caer al vacío. Sus ojos se abrieron, pero la oscuridad aún lo rodeaba, envolviéndolo como una niebla espesa e impenetrable. Un instante antes había sentido que su mente era devorada por las sombras, pero ahora se encontraba en un lugar extraño, donde las líneas entre la realidad y el delirio parecían desvanecerse. Lo único que podía hacer era respirar profundamente, como si el aire mismo estuviera cargado de algo no natural. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba rígido,
inmovilizado en una posición extraña. No podía recordar cómo había llegado allí, ni cuando se había desvanecido la iglesia o el sonido aterrador que lo había perseguido. Estaba en un espacio sin forma ni límites, un lugar cuyo único rasgo definible era la sensación de que todo a su alrededor se disolvía en el vacío. No había paredes, ni techo, ni suelo. Todo era un abismo sin fin. El silencio era absoluto, y Blake se sintió como si estuviera completamente solo. Pero entonces, como si un relámpago rasgara la oscuridad, una imagen comenzó a formarse ante sus ojos. No era una imagen convencional, sino una visión que distorsionaba y se fragmentaba como si fuera el reflejo de un sueño roto. Un ser apareció en el centro de la oscuridad, una figura humana, pero al mismo tiempo claramente alienígena. Su rostro no era como el de ningún ser humano conocido, pero poseía una cualidad inquietante de familiaridad. Los ojos eran como espejos oscuros, absorbentes, reflejando todo lo que los rodeaba, pero al mismo tiempo vacíos, como si no contuvieran nada de vida. La piel de la figura parecía estar hecha de sombras, siempre cambiando, siempre fluida, con un aspecto que desbordaba la comprensión humana. La figura era el morador de las tinieblas, la entidad mencionada por las voces. Blake no podía apartar la vista de él, como si una fuerza invisible lo obligara a mirar. El morador no hablaba, pero su presencia llenaba el vacío, llenaba la mente de Blake con pensamientos y sensaciones que no podía procesar completamente. Era como si cada poro de su ser estuviera siendo absorbido por una corriente interminable. De repente, las sombras alrededor de Blake comenzaron a tomar forma. No eran sombras inanimadas, sino figuras, entidades que se movían con un propósito, como si estuvieran conscientes de su presencia. Al principio, Blake no podía identificarlas, pero con cada parpadeo se hacían más claras. Eran criaturas indescriptibles, con cuerpos que se retorcían y cambiaban, con rostros que mostraban un sufrimiento eterno. Algunos tenían más de un rostro, otros no tenían ninguno, pero todos parecían estar atrapados en el mismo limbo, en la misma condena sin fin que había invocado Blake al abrir el portal al abismo. La visión se intensificó cuando el morador levantó una mano. Era una mano que parecía hecha de oscuridad pura, una extensión de la misma niebla que lo rodeaba. Al levantar la mano, Blake sintió que algo cambiaba en el aire, como si el espacio alrededor de él se comprimiera. La figura parecía señalarlo, y Blake sintió como su cuerpo comenzaba a ceder bajo la presión invisible de esa señal. «Has visto lo que no debías ver», resonó una voz en su mente, profunda y extraña. No era una voz humana. Era la voz de algo que existía mucho más allá de la comprensión humana, algo antiguo y eterno. «La puerta está abierta, Blake. Lo que has desatado ya no puede ser detenido». La oscuridad pareció arremeter contra Blake. Las criaturas de las sombras comenzaron a rodearlo, acercándose lentamente, sus ojos fijos en él, como si cada uno de ellos estuviera esperando algo, como si de alguna manera, él fuera la clave para algo mucho mayor, algo aún más terrible. Blake intentó moverse, pero estaba atrapado, como si sus piernas estuvieran pegadas al suelo. El horror se apoderó de él cuando se dio cuenta de que, a pesar de que sus pensamientos seguían siendo suyos, el control sobre su propio cuerpo ya no le pertenecía. Estaba siendo arrastrado hacia algo, hacia un destino que no comprendía. Pero la presencia del morador era más fuerte que cualquier resistencia que pudiera ofrecer. De repente, las voces comenzaron a llenar la oscuridad, un coro inmenso de murmullos que se fusionaban en un solo sonido, una mezcla indescriptible de lamentos y risas macabras. Blake sintió que su mente se deslizaba de nuevo hacia el abismo, como si todo a su alrededor estuviera dispuesto a consumirlo. «No hay retorno, Blake», dijo el morador, en un tono que resonó en todo su ser. «Lo que has visto es solo el comienzo. El mundo ya no es el mismo. Y tú eres el elegido». Las sombras avanzaron, envolviéndolo por completo. Y Blake sintió como su cuerpo y su alma eran arrastrados hacia la oscuridad, hacia un lugar sin tiempo ni espacio, donde nada volvería a ser igual. Este capítulo profundiza en la confrontación de Blake con el morador de las tinieblas y el momento en que se da cuenta de la magnitud de lo que ha desatado. El abismo no solo lo está devorando a él, sino que también lo está conectando con fuerzas cósmicas que escapan de su comprensión. La idea de no tener retorno y estar atrapado en una realidad distorsionada se hace más presente. Capítulo 11. La caída hacia la locura. Blake no sabía cuánto tiempo había pasado desde que la oscuridad lo había envuelto.
En algún momento, la sensación de estar completamente atrapado entre las sombras se desvaneció, y lo que quedó fue una especie de vacío eterno, donde no existían ni recuerdos, ni pensamientos claros. Solo había una neblina de horror imparable, como una niebla que se infiltraba en cada rincón de su mente. La figura del morador, con sus ojos vacíos, seguía acechando su conciencia, como una sombra que nunca lo dejaba. A cada momento, Blake sentía la presión sobre su mente, como si el abismo intentara engullirlo, arrastrarlo hacia un lugar más allá de toda lógica. De repente, una claridad fugaz atravesó su mente. Un destello de lucidez, como un susurro en medio del caos. Blake comprendió que no estaba perdido por completo, que aún conservaba algo de su humanidad, de su racionalidad. Pero esa claridad no duraba. La niebla lo envolvía de nuevo, lo sumergía en su propia desesperación. El tiempo, si es que aún existía, parecía no tener sentido en ese lugar. Cada segundo era interminable, una extensión infinita de angustia. Con un esfuerzo titánico, Blake trató de concentrarse. Dejó que las sombras lo rodearan, pero intentó no sucumbir por completo a su miedo. Sabía que debía encontrar alguna forma de salir, de resistir. Si había algo de lo que podía estar seguro, era que lo que había desatado no era simplemente un monstruo o una entidad física. Era algo mucho más grande, una fuerza primordial que representaba el caos absoluto. La mente humana no estaba hecha para comprender esa magnitud. La imagen del morador volvió a aparecer. Esta vez, sin embargo, su figura era diferente. En lugar de estar inerte en las sombras, estaba avanzando hacia Blake, su forma deformándose, cambiando a medida que se acercaba. Cada paso que daba resonaba como un eco distante, una vibración en el vacío. La oscuridad misma parecía seguir sus movimientos, como si la propia realidad se estuviera doblando a su alrededor. «Ya no eres libre, Blake», dijo el morador, su voz un eco distante, pero palpable. «La puerta que has abierto no puede cerrarse. El abismo es ahora parte de ti, y tu destino ya no te pertenece». Blake intentó moverse, pero su cuerpo parecía no responderle. Estaba atrapado en un campo de fuerzas que no comprendía. No sabía si las sombras lo habían debilitado o si, de alguna manera, su voluntad había sido anulada por completo. Cada vez que intentaba luchar, la presión sobre su mente aumentaba, haciéndolo caer de nuevo en un estado de pánico. «Has despertado el ciclo de la destrucción», continuó la voz del morador, resonando más fuerte. «Cada ser, cada alma, tiene un propósito dentro de este vasto plano. Y tú, Blake, has sido elegido como el vínculo. Ahora, cada pensamiento tuyo alimenta la oscuridad. Cada fragmento de tu ser se convierte en parte de esta nueva realidad». Asterisk. La luz de la figura del morador comenzó a desvanecerse, y con ella, toda esperanza que Blake hubiera tenido. Lo que quedaba era solo una creciente oscuridad, que se apoderaba de cada rincón de su mente y de su cuerpo. Ya no podía distinguir qué era real y qué era producto de la locura que se apoderaba de él. Todo a su alrededor se distorsionaba, como si el mundo estuviera desmoronándose. En su mente, las imágenes comenzaron a mezclarse, sombras que se retorcían en figuras humanas, voces que susurraban palabras incomprensibles, y una sensación de desesperación profunda que lo arrastraba cada vez más hacia el abismo. En un último intento de escapar de la presión que lo rodeaba, Blake cerró los ojos. La oscuridad lo envolvía por completo, y en su mente surgieron visiones caóticas. Vi un mar de sombras en el que se perdían los recuerdos, y en el que las figuras deformadas del morador y las criaturas que lo acompañaban nadaban como peces en un agua turbia. Cada forma era más extraña que la anterior, cambiando constantemente, fundiéndose en una confusión insostenible. Blake trató de aferrarse a algo que lo anclara a la realidad, pero no había nada. Solo estaba rodeado por la locura infinita. El morador apareció de nuevo, ahora más cercano. Su presencia era palpable, su figura se alzaba como una montaña de oscuridad. Cada palabra que pronunciaba, cada pensamiento que Blake intentaba retener, se deshacían en el aire como polvo. No había nada que pudiera hacer para resistirse. «Ya no eres más que una extensión de este lugar», dijo el morador. «La realidad no te pertenece. Solo queda la oscuridad». Asterisk. Y con esas palabras, Blake sintió que su mente era arrastrada hacia una dimensión más allá de lo conocido. La imagen del morador desapareció, pero en su lugar surgieron visiones de caos absoluto,
de mundos destrozados, de seres que existían fuera de la comprensión humana. La distorsión se apoderó de todo. La mente de Blake, quebrada por completo, se disolvió en el abismo. Este capítulo describe la gradual caída de Blake hacia la locura. A medida que la oscuridad y el morador lo rodean, él pierde la batalla por mantener su racionalidad, sumergiéndose cada vez más en una dimensión de caos indescriptible. La noción de tiempo y espacio se diluye, mientras Blake se convierte en parte del ciclo del abismo. Capítulo 12. Ecos desde la cripta. La tormenta que había estallado la noche anterior persistía, arremolinando las nubes oscuras sobre Providence como si los cielos mismos quisieran ocultar los horrores que la tierra albergaba. En su habitación, ahora cerrada y silenciosa, el cuerpo de Robert. Blake yacía inerte, sus ojos abiertos y fijos en una expresión de absoluto terror. Había sido encontrado esa mañana por sus vecinos, alertados por la ausencia de movimiento y el inquietante resplandor rojizo que, según algunos, había emergido desde su ventana la noche anterior. Pero no es en el cuerpo donde empieza este capítulo, sino en los ecos. Ecos de lo que su mente liberó, ecos de lo que trajo consigo desde aquel campanario maldito. Mientras los doctores certificaban su muerte por falla cardíaca inducida por un severo choque emocional, algunos reporteros sensacionalistas ya hablaban de terror místico, y unos pocos, los más sensibles, simplemente guardaban silencio. El cuaderno de Blake fue recuperado y leído, cuidadosamente, por sus pocos amigos íntimos. Sus páginas estaban llenas de palabras erráticas, trazos temblorosos, y diagramas que solo podían pertenecer a un alma en los últimos peldaños de la razón. Allí estaban sus últimas anotaciones, escritas de manera apresurada y confusa, como si el miedo lo devorara mientras aún escribía. Una frase resaltaba entre todas. No apaguen la luz. El ser vive en la oscuridad, solo en la oscuridad. Los investigadores oficiales ignoraron los contenidos del cuaderno. Lo etiquetaron como obra de una mente sensible colapsada por la obsesión. Pero para los pocos que leyeron con atención, no era locura, era advertencia. Esa misma noche, un periodista local llamado Edwin Hall, curioso por la creciente leyenda urbana que se gestaba, decidió visitar la iglesia abandonada. Al llegar, encontró las puertas forzadas. Alguien había entrado antes que él, recientemente. Una linterna en mano y la mente llena de escepticismo, Hall se adentró entre las ruinas del templo. El silencio del lugar era espeso, como si lo envolviera una sustancia invisible. Al llegar a la base del campanario, percibió un leve zumbido, algo imposible de describir, como el eco de un insecto gigante detrás de las paredes. No era un sonido, era una presencia. Hall dudó. Recordó las palabras de Blake, que había leído en un resumen publicado en un diario de circulación limitada. El morador no soporta la luz, la piedra trajo al ser, y el ser busca su liberación. Su linterna parpadeó. Instintivamente, miró hacia arriba. Nada. O eso pensó. Pero cuando apuntó con la linterna a la escalera de caracol que llevaba al campanario, notó algo. La sombra. No coincidía con la estructura. Se movía, se retraía como si reaccionara a la luz. Hall retrocedió, pero su instinto periodístico pudo más. Subió lentamente, cada peldaño crujía como un susurro de advertencia. Al llegar al campanario, lo vio, el pedestal vacío, los restos del cristal de la piedra trapezoidal esparcidos como fragmentos de obsidiana maldita. El aire era más denso allí, cargado de un olor antiguo, como de piedra mojada y tumba abierta. Y entonces, por un instante, lo sintió. El ojo. No un ojo físico, sino una mirada, una conciencia. Algo lo observaba desde más allá de lo visible. Algo no físico, pero real. Un murmullo sordo recorrió las paredes. Lo que Blake liberó. No ha regresado. Hall bajó corriendo, tropezando varias veces, y al salir a la calle, respiró como si hubiera vuelto a nacer. Nunca habló abiertamente de lo que vio, pero sí dejó constancia escrita de su experiencia. En su crónica, escribió: ese campanario no está vacío. Algo se mueve allí cuando cae la noche. No lo ves, pero lo sientes. Como una mente que toca la tuya, sin que tú la hayas invitado. Y cada noche, el morador se fortalece con la oscuridad. En las semanas siguientes, varios vecinos del sector juraron ver una figura difusa observándolos desde el campanario cuando las nubes ocultaban la luna.
El ayuntamiento decidió sellar la iglesia por completo, con concreto y acero. Nadie más volvió a entrar. Pero las historias no cesaron. Porque los ecos del morador no se limitan al lugar que habita. Se filtran a través de sueños, de pensamientos, de palabras escritas que otros leen con escepticismo, hasta que ya es demasiado tarde. Capítulo 13. Las huellas de lo invisible. El tiempo comenzó a envolver la historia de Robert Blake en una bruma cada vez más espesa. La prensa perdió interés. El público se volcó a nuevos escándalos y distracciones. La iglesia abandonada quedó en silencio, sus muros ahora reforzados y clausurados por mandato del municipio. Las ventanas fueron tapiadas, el campanario sellado con placas metálicas. Sin embargo, los rumores no se extinguieron, apenas mutaron en susurros más apagados pero persistentes, como un eco que se niega a morir. En los márgenes de la ciudad, donde los relatos populares se entrelazan con antiguas supersticiones, empezó a crecer una leyenda, la del escritor que despertó a un antiguo ser, y que con su muerte apenas lo había contenido, no destruido. Decían los vecinos más ancianos, esos que aún recuerdan lo que otros han olvidado, que la criatura era antigua como el cosmos, tan vieja como las primeras estrellas apagadas. Un ente sin nombre que encontró refugio en la oscuridad terrestre, traído accidentalmente por antiguos cultos esotéricos que jugaron con fuerzas que nunca debieron convocar. Uno de los pocos que no abandonó la investigación fue el Dr. Dexter, un profesor de la Universidad Brown y amigo lejano de Blake. Fascinado por los apuntes del joven escritor y alarmado por las extrañas circunstancias de su muerte, Dexter revisó minuciosamente el diario que dejó tras de sí. Allí encontró más que palabras delirantes. Había referencias claras a libros reales, cultos documentados, y una lógica interna perturbadoramente coherente. Dexter comenzó a consultar grimorios arcanos que yacían bajo llave en bibliotecas olvidadas, textos que hablaban del culto estelar y del temido ser conocido como Nyarlathotep, el Caos Reptant. Blake mencionaba en sus escritos una figura, el morador de las tinieblas, como una manifestación indirecta de esta entidad. Era una sombra, una porción encarnada de algo mucho más vasto, proyectada en la realidad como un instrumento de voluntad cósmica. Lo más inquietante, sin embargo, no era el contenido de esos libros. Era la coincidencia entre lo descrito en ellos y los sucesos reales. El zumbido detectado por vecinos la noche de la tormenta, la luz rojiza desde el campanario, el apagón total que coincidió con la hora de la muerte de Blake. Dexter, aunque racionalista, empezó a notar señales. Durante sus investigaciones, las luces de su despacho parpadeaban sin causa. Una noche, encontró su escritorio cubierto por una sustancia aceitosa y oscura, sin rastro de entrada forzada. Soñaba con una ciudad ciclópea de torres negras, donde seres informes murmuraban en lenguas olvidadas. Al despertar, recordaba frases completas en idiomas que no conocía. Alarmado, decidió consultar a un antiguo experto en lo oculto, el profesor Lapham de Arkham, quien, tras leer las notas de Blake, le dijo con rostro grave: «No se trata de un espíritu ni de un demonio tradicional. Esto es otra cosa. Una conciencia alienígena, que necesita canales para manifestarse. Y cuando uno lo nombra, lo busca, lo estudia, lo invita». Dexter, perturbado pero determinado, comprendió que la clausura del campanario no era suficiente. Si la entidad estaba ligada a la piedra trapezoidal, esa joya negra rota durante la tormenta, entonces debía asegurarse de que sus fragmentos no fueran usados. Decidió buscar los restos, conservados en custodia municipal. Pero al llegar al archivo correspondiente, descubrió que habían desaparecido. Un trabajador del Departamento de Obras Públicas había renunciado días después de recoger los fragmentos. Según sus compañeros, comenzó a hablar de sueños de oscuridad líquida y de la voz de la sombra. Su paradero actual era desconocido. Dexter sintió una punzada de pánico. Había pasado de observador curioso a parte del relato. Comprendió que el morador no necesitaba ya de la iglesia para influir. Se filtraba en los pensamientos, en los sueños, en las grietas mentales de quienes sabían demasiado. Y entonces, aquella noche, mientras revisaba sus apuntes, escuchó lo imposible, un zumbido. No en la calle. Dentro de su propia casa. El morador no estaba atrapado. Nunca lo estuvo del todo. Capítulo 14. La llamada de la oscuridad. El Dr. Dexter, una figura hasta entonces respetada en los círculos académicos por su escepticismo y razonamiento frío,
comenzó a transformarse en algo más que un estudioso. Se convirtió en testigo y víctima de aquello que había investigado. No pasó mucho tiempo después del primer zumbido en su casa para que la realidad que conocía empezara a fragmentarse. No era únicamente el sonido. Era el ambiente. El aire parecía más pesado, como si en cada rincón se acumulara un polvo invisible que enrarecía la respiración. Las sombras en su despacho ya no obedecían del todo a la lógica de la luz. Se alargaban solas. Vibraban a veces. Y lo observaban. Dexter trató de luchar contra la paranoia con más estudio, más lectura. Revisó una vez más el diario de Robert Blake, ya no como una crónica de locura, sino como una advertencia. Las páginas finales estaban rayadas, casi ilegibles, pero entre los trazos de desesperación encontró algo que no había notado antes. Una carta inconclusa dirigida al profesor Lapham. En ella, Blake describía haber sentido que algo se había adherido a su mente tras ver la piedra trapezoidal. No un pensamiento, sino una presencia. Una especie de eco que, a medida que pasaban los días, se volvía más nítido, más consciente. Había intentado ignorarlo, pero la entidad era persistente. Y al final, escribió. No sé si la piedra fue destruida por el rayo o liberada. Solo sé que ahora sabe mi nombre. Y está esperando. Dexter, horrorizado, comprendió que no había marcha atrás. El morador se manifestaba como una infección mental, una sombra que se extendía a través del conocimiento mismo. Todo aquel que sabía demasiado, como él ahora, se volvía susceptible. Intentó escapar. Empacó apresuradamente algunos documentos y dejó su casa, refugiándose en un hotel del centro. Pero la oscuridad lo siguió. Las luces del pasillo parpadeaban cuando pasaba. Soñaba con un cielo sin estrellas, completamente negro, bajo el cual figuras sin rostro se arrastraban y cantaban en idiomas que se sentían como cuchillas en el oído. Consultó una última vez al profesor Lapham. Al recibirlo, lo miró como quien ve a un condenado. Hay cosas que no pueden desaprenderse, Dexter. Has abierto una puerta, le dijo con tristeza. Quizá no lo sabías. Pero ya estás del otro lado. Esa noche, Dexter se encerró con sus notas y comenzó a escribir febrilmente, no para entender, sino para documentar, como Blake. Quería dejar constancia de lo que había descubierto, por si acaso desaparecía, por si otro caía en la misma trampa. Pero mientras escribía, ocurrió lo inevitable. La luz de su lámpara titiló. La temperatura bajó abruptamente. Y del rincón más oscuro de la habitación, surgió el zumbido. No era un sonido como los demás. Era una vibración en los huesos. Una nota imposible que contenía 1000 voces al unísono, todas susurrando el mismo nombre, Nyarlathotep. La sombra creció en la pared, proyectándose donde no había nada. Una figura alada, informe, de proporciones antinaturales, surgió sin moverse. Dexter, paralizado, apenas pudo retroceder antes de caer de espaldas. Entonces lo entendió. El morador nunca fue confinado a un templo. Solo requería un vínculo, una mirada, una idea, un nombre susurrado en la oscuridad. Y ahora estaba allí, dentro de él. Dexter no gritó. No tuvo tiempo. Solo escribió una última palabra en su cuaderno, antes de que la lámpara explotara y el hotel entero quedara sumido en penumbras. Atravesado. Capítulo 15. Silencio tras el umbral. Las noticias sobre la desaparición del Dr. Dexter se esparcieron con la misma rapidez que la policía clausuró el hotel donde se hospedaba. No había señales de lucha. No había cuerpo. Solo un cuarto devastado, paredes manchadas con una sustancia aceitosa, y un cuaderno ennegrecido por el hollín, abierto sobre el escritorio como si alguien lo hubiera dejado allí en el último segundo. La última palabra escrita, firme y desesperada, atravesado. Las autoridades, incapaces de ofrecer una explicación coherente, cerraron el caso como desaparición sin resolver. Pero quienes leyeron sus notas, especialmente el profesor Lapham, supieron que aquello no había sido un accidente ni una fuga. Era el cumplimiento de un destino inevitable. La sombra que Blake había liberado había encontrado otra mente en la que habitar, otro canal para manifestarse, otra puerta abierta al horror. Lapham, ya viejo, decidió actuar. No podía destruir al morador. Lo sabía. Pero podía intentar confinarlo, sellarlo como lo habían hecho antes los antiguos cultistas,
antes del colapso de su civilización. Reunió los fragmentos dispersos de la piedra trapezoidal, que había logrado recuperar de una iglesia subterránea abandonada en Providence, y emprendió un ritual olvidado, descrito en un grimorio árabe cuyas páginas parecían respirar. El ritual se llevó a cabo en el sótano de la Universidad Miskatonic, lejos de los ojos del mundo. Velas negras. Sal y en espiral. Tinta roja como óxido. La Pam recitó los nombres prohibidos, uno por uno, sintiendo que con cada sílaba el aire se volvía más denso y la realidad se agrietaba a su alrededor. Y entonces, por un instante, ocurrió. Un susurro. Uniforma. Un ojo sin párpado abierto entre las sombras. Y una risa que no venía de la garganta, sino de todos los rincones al mismo tiempo. El morador lo observó. No con furia, sino con curiosidad, como quien contempla a un insecto en un frasco. Tu mente es débil, susurró la oscuridad, pero bastará. La Pam apenas pudo terminar el último sello. El aire estalló en silencio, y todo cayó en una calma terrible. Luego se desmayó. Despertó horas después, solo. La piedra había desaparecido. Las sombras se habían replegado. Y algo en su interior le decía que, por ahora, el morador estaba contenido. No destruido. Solo esperando. Desde entonces, el edificio donde Blake encontró la piedra, y donde todo comenzó, permanece en ruinas. Nadie se atreve a tocarlo. Hay quienes aseguran ver luces rojizas en las noches de tormenta. Otros afirman oír un zumbido apenas perceptible si uno se acerca demasiado. Y en los círculos más secretos de los estudiosos de lo arcano, circula una advertencia. Hay ciertas cosas que no deben nombrarse, ciertos conocimientos que no deben buscarse. Porque el morador de las tinieblas sigue allí. Acechando. No necesita un cuerpo. Solo una mente abierta. Solo una mirada curiosa. Solo alguien como tú, que ha escuchado esta historia hasta el final. Si esta historia te estremeció, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para más relatos oscuros como este. Gracias por escucharnos.